Atención. Kiko Rivera vuelve a protagonizar uno de los capítulos más controversiales en la historia de los Pantoja tras someterse a una prueba de ADN relacionada con el hijo de Cariñanos, un personaje enigmático que ha regresado al foco mediático después de décadas de silencio. Los resultados fueron categóricos. No existe ninguna conexión biológica entre ellos. Este hallazgo no solo ha desatado una nueva oleada de tensiones familiares, sino que también ha provocado que Kiko enfrente de manera directa a su madre, Isabel Pantoja, exigiéndole explicaciones sobre su pasado. Pero esta historia va mucho más allá de un simple conflicto familiar. Está llena de secretos, relaciones ocultas y un trasfondo de intrigas que conecta a figuras clave del espectáculo y la alta sociedad española. Si no quieres perderte las primicias más impactantes, asegúrate de suscribirte a Chismeando con Glamour, donde siempre te traemos los detalles más exclusivos. La explosión de esta bomba mediática comenzó cuando Kiko decidió romper años de silencio con un directo en Instagram que dejó atónitos a sus seguidores. «Exijo saber quién es mi verdadero padre», dijo, con una voz cargada de frustración y una mirada que reflejaba la mezcla de emociones que llevaba reprimiendo durante toda su vida. Durante décadas, Kiko había creído que su padre era Francisco Rivera Paquirri, el famoso torero que murió trágicamente en 1984. La muerte de Paquirri no solo lo convirtió en una figura mítica en la historia taurina, sino que también marcó un antes y un después en la vida de Isabel Pantoja, quien quedó viuda y con un bebé en brazos. Kiko creció bajo el manto de este legado, pero los rumores que cuestionaban su verdadera paternidad siempre lo persiguieron, convirtiéndose en un tema tabú dentro de la familia. El nombre de Cariñanos comenzó a resonar nuevamente tras la prueba de ADN, pero su relación con los Pantoja se remonta a los años 80, en pleno apogeo de la fama de Isabel. Cariñanos, conocido en su momento como un influyente empresario de Sevilla, mantenía una estrecha amistad con Isabel, una relación que siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Fuentes cercanas a la familia han sugerido que Cariñanos fue una figura clave en los primeros años de la carrera musical de Isabel, apoyándola no solo financieramente, sino también emocionalmente durante los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, esta cercanía comenzó a levantar sospechas cuando se rumoró que su vínculo podría haber sido más profundo de lo que parecía a simple vista. En aquellos años, Cariñanos era visto como un hombre carismático y ambicioso, alguien que sabía moverse en los círculos más exclusivos de la sociedad sevillana, pero que también tenía fama de ser reservado y discreto con respecto a su vida personal. La conexión entre Cariñanos y Paquirri no era desconocida. Aunque pertenecían a mundos diferentes, ambos coincidieron en numerosos eventos sociales y compartían amistades en común. Algunos rumores incluso sugieren que el propio Paquirri desconfiaba de Cariñanos y de la cercanía que mantenía con Isabel. Este triángulo social y personal generó tensiones que nunca se hicieron públicas, pero que ahora resurgen con más fuerza que nunca tras los recientes acontecimientos. La prueba de ADN no solo descartó la posibilidad de un parentesco entre Kiko y el hijo de Cariñanos, sino que también destapó un capítulo olvidado en la vida de Isabel, uno que Kiko estaba decidido a explorar hasta el fondo. Desde que era niño, Kiko creció rodeado de preguntas que nunca obtuvieron respuestas. La imagen de Paquirri como su padre siempre fue una fuente de orgullo y admiración, pero a medida que crecía, los comentarios y especulaciones empezaron a sembrar dudas en su mente. Isabel, en su esfuerzo por protegerlo del escrutinio mediático, evitaba cualquier conversación que pudiera dar pie a sospechas. Este silencio, lejos de disipar las dudas, solo las alimentaba. Kiko sentía que su vida estaba incompleta, que había piezas en el rompecabezas de su identidad que no encajaban, y esta incertidumbre se convirtió en una herida abierta que lo acompañó durante años. La decisión de visitar Cantora, la icónica finca de los Pantoja, no fue tomada a la ligera. Kiko sabía que este lugar, además de ser el hogar familiar, albergaba los secretos más profundos de su madre. Acompañado por Irene Rosales y dos amigos íntimos, se adentró en las entrañas de la finca con un propósito claro: encontrar las respuestas que Isabel siempre había evitado darle. Durante horas, revisaron viejas cajas llenas de recuerdos, fotografías y documentos que parecían haber sido olvidados por el paso del tiempo. Fue entonces cuando Kiko encontró una carta que cambiaría el rumbo de su vida. El papel, amarillento por los años, llevaba una fecha de 1983 y estaba firmado únicamente con una inicial, J. El contenido de la carta era breve, pero lo suficientemente impactante como para confirmar que Paquirri podría no ser su padre biológico. Con la carta en la mano, Kiko decidió enfrentar a Isabel, algo que hasta entonces nunca había hecho con tanta determinación.
Al entrar en la habitación de su madre, la encontró sentada junto a una mesa llena de recuerdos. Su rostro, siempre tan sereno y controlado, cambió al ver a Kiko con el papel en la mano. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es este hombre? ¿Es mi padre?», preguntó, con una voz que oscilaba entre la desesperación y la furia contenida. Isabel, visiblemente nerviosa, intentó evitar el tema, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro antes de que pudiera decir una sola palabra. Finalmente, confesó lo que Kiko temía escuchar. Durante su relación con Paquirri, había tenido un romance con Javier, un empresario sevillano con quien compartió una conexión especial, pero cuya historia había quedado enterrada bajo los años y el peso de la culpa. Esta revelación dejó a Kiko en un estado de shock. La figura de Javier no solo representaba un pasado desconocido para él, sino que también desafiaba todo lo que había creído sobre su identidad. Decidido a obtener más respuestas, Kiko buscó a Javier y lo enfrentó en una oficina sobria pero elegante en Sevilla. Javier, un hombre que en su juventud había sido conocido por su carisma y su éxito, ahora se mostraba sereno pero profundamente conmovido por la aparición de Kiko. «Sí, soy tu padre», confesó con voz temblorosa. «Me alejé porque creí que era lo mejor para todos, pero nunca dejé de pensar en ti». Estas palabras resonaron en Kiko con una mezcla de alivio y dolor, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. La historia de Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Paquirri, Cariñanos y Javier se ha transformado en un entramado de secretos, revelaciones y emociones que han marcado a una de las familias más mediáticas de España. A medida que Kiko sigue desentrañando su pasado, surgen nuevas preguntas sobre el papel de cada uno en esta compleja narrativa que promete seguir revelando detalles sorprendentes. Estas palabras fueron como una descarga eléctrica que recorrió cada fibra de Kiko. Durante toda su vida había sentido un vacío inexplicable, una sensación de que algo esencial en su existencia no encajaba del todo. Ahora, por fin, estaba comenzando a llenar esos espacios, pero las emociones que lo embargaban eran demasiado intensas para procesarlas en ese momento. Por un lado, había cierto alivio en finalmente obtener respuestas, en descubrir la verdad que durante años había permanecido enterrada. Pero junto a ese alivio, una rabia punzante se apoderaba de él al darse cuenta de que había sido privado de una relación que podría haber cambiado por completo el curso de su vida. Mirando a Javier con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, le recriminó: «¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué permitiste que viviera toda mi vida creyendo algo que no era verdad?». Javier, quien había mantenido su compostura durante la mayor parte de la conversación, no pudo evitar emocionarse ante las palabras de Kiko. Bajó la mirada, visiblemente afectado, y con voz temblorosa respondió: «Hijo, nunca fue mi intención hacerte daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Quería respetar a tu madre, a Paquirri, a todo lo que ellos representaban en tu vida. Yo era un hombre joven, lleno de inseguridades, y pensé que mi presencia solo complicaría las cosas». A pesar de su sinceridad, estas palabras no lograron calmar el torbellino de emociones que rugía dentro de Kiko. En su mente, las justificaciones de Javier eran insuficientes. Había crecido con un profundo anhelo de pertenencia, de claridad sobre quién era realmente, y ahora se encontraba frente al hombre que podría haber respondido todas esas preguntas mucho antes, pero que había optado por el silencio. Mientras Javier trataba de explicar su decisión, Kiko no podía evitar recordar la figura de Paquirri, el hombre que siempre creyó que era su padre. Para Kiko, Paquirri no solo era un héroe nacional, un torero legendario cuya muerte prematura lo había convertido en un mito, sino también el símbolo de una vida que había admirado y en la que se había apoyado durante los momentos más difíciles. Desde niño, se había sentido orgulloso de llevar su apellido, de ser parte de ese legado. Ahora, al descubrir que su conexión con Paquirri era solo simbólica y no biológica, sentía que todo su mundo se desmoronaba. No podía evitar preguntarse qué habría pensado Paquirri si hubiera sabido la verdad, si habría aceptado criar a un hijo que no era suyo con el mismo amor y dedicación que siempre le demostró. De regreso en casa, Kiko se encontró con una Isabel que parecía más vulnerable que nunca. Era extraño para él verla así, ya que ella siempre había sido una figura fuerte, alguien que no dejaba entrever sus emociones fácilmente, especialmente cuando se trataba de enfrentar conflictos familiares. Pero esa noche, mientras Kiko entraba en el salón con la carta en la mano, el semblante de Isabel se derrumbó. No necesitaba que su hijo dijera nada. La carta en sus manos y la mirada herida en sus ojos eran suficientes para que ella entendiera que la verdad había salido a la luz. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?»,
preguntó Kiko, con una mezcla de desesperación y dolor en su voz. Isabel intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, con lágrimas cayendo por su rostro, respondió: «Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Creí que decirte la verdad solo te causaría más dolor. Quise protegerte, Kiko. Paquirri era un hombre excepcional, un padre maravilloso, y no quería quitarte eso». Isabel continuó hablando, desgranando una historia que Kiko nunca había escuchado antes. Contó cómo su relación con Paquirri había sido complicada desde el principio, llena de amor, pero también de tensiones debido a las presiones externas y la intensidad de sus carreras. Durante uno de los momentos más difíciles de su matrimonio, Isabel conoció a Javier, un empresario sevillano que la apoyó emocionalmente en un momento en el que se sentía sola y desamparada. «Fue un error, Kiko, pero uno que nunca quise que definiera tu vida. Cuando supe que estaba embarazada, no tenía dudas de que quería que tú crecieras con Paquirri como tu padre. Era un hombre noble, fuerte, alguien que te amaría como si fueras suyo. Y lo hizo, Kiko. Te quiso con todo su corazón». Las palabras de Isabel, aunque sinceras y cargadas de amor, no lograban aliviar el profundo dolor que Kiko sentía en ese momento. Durante toda su vida, había creído en una versión de los hechos que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Cada explicación que su madre le ofrecía parecía abrir nuevas heridas, recordándole que los cimientos sobre los que había construido su identidad estaban plagados de secretos y mentiras. Isabel insistía en que había tomado esas decisiones para protegerlo, para darle una infancia feliz y una figura paterna que admirar, pero para Kiko, aquello era difícil de aceptar. Durante años, había cargado con preguntas sin respuesta, con una sensación de vacío que no podía explicar, y ahora descubría que su madre había tenido la llave para resolver ese misterio todo el tiempo. Las semanas posteriores al descubrimiento fueron un torbellino emocional para Kiko. Intentaba procesar no solo la revelación de que Paquirri no era su padre biológico, sino también el hecho de que Javier, un hombre al que apenas estaba conociendo, había estado presente en su vida solo desde la distancia. Mientras repasaba sus recuerdos de infancia, Kiko se dio cuenta de que muchos de los momentos que había idealizado ahora tenían un matiz diferente. Las imágenes de Paquirri llevándolo de la mano, los relatos de su madre sobre el amor que el torero sentía por él, todo cobraba un nuevo significado. Aunque sabía que esos gestos eran genuinos, no podía evitar sentirse traicionado por el hecho de que la verdad había sido ocultada. La figura de Javier, por otro lado, se presentaba como un enigma. En las pocas conversaciones que habían tenido, Kiko había sentido en él una mezcla de arrepentimiento y esperanza, una disposición a recuperar el tiempo perdido, pero también un profundo respeto hacia Isabel y el legado de Paquirri. Este respeto era evidente en la forma en que Javier hablaba de la familia Pantoja, reconociendo el papel fundamental que Paquirri había jugado en la vida de Kiko. Pero para Kiko, aceptar la presencia de Javier no era algo sencillo. Había demasiadas emociones encontradas. El deseo de saber más sobre este hombre que era su verdadero padre, pero también la resistencia a dejar atrás la imagen de Paquirri como el héroe de su infancia. Una noche, mientras se encontraba solo en Cantora, Kiko decidió que era momento de dar un paso hacia adelante. Tomó el teléfono y llamó a Javier, esta vez con un tono más tranquilo, menos confrontativo. «Quiero conocerte mejor», le dijo, con la voz aún temblorosa por la incertidumbre. Javier, emocionado por la oportunidad de establecer una conexión con su hijo, aceptó inmediatamente. En su siguiente encuentro, ambos se sentaron durante horas, compartiendo historias y recuerdos. Javier habló de su vida en Sevilla, de cómo había conocido a Isabel en un momento de vulnerabilidad y cómo había decidido alejarse para no interferir en la relación de ella con Paquirri. También confesó que había seguido la carrera de Kiko desde lejos, sintiéndose orgulloso de sus logros pero consciente de que su ausencia había sido una carga difícil de superar. Por su parte, Kiko compartió con Javier las luchas internas que había enfrentado a lo largo de los años, desde su batalla contra las adicciones hasta las tensiones familiares que siempre habían estado presentes en su vida. Aunque la relación aún era nueva, ambos comenzaron a construir un vínculo basado en la honestidad y el deseo de recuperar el tiempo perdido. Javier se mostró dispuesto a apoyar a Kiko en todo lo que necesitara, mientras Kiko, poco a poco, comenzó a abrirse a la posibilidad de integrar a Javier en su vida. La relación con Isabel, en cambio, seguía siendo compleja. Aunque Kiko entendía las razones que su madre le había dado para ocultar la verdad, no podía evitar sentir una cierta distancia entre ellos. Los días en Cantora se volvieron más silenciosos, marcados por conversaciones tensas pero necesarias.
Isabel, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a mostrar una vulnerabilidad que Kiko nunca había visto en ella. Durante una de sus conversaciones, Isabel confesó que había vivido con el temor constante de que la verdad saliera a la luz, de que su hijo la rechazara por las decisiones que había tomado. Siempre quise lo mejor para ti, Kiko. Creí que si te lo contaba, solo te haría daño. Pero ahora veo que el daño ya estaba hecho de otra manera, le dijo, con lágrimas en los ojos. Estas palabras ayudaron a Kiko a entender mejor a su madre, pero el camino hacia la reconciliación fue largo y lleno de altibajos. Por un lado, apreciaba la sinceridad de Isabel, pero por otro, no podía olvidar los años de silencio que habían contribuido a su confusión y dolor. Decidió que necesitaba tiempo, tanto para perdonar como para reconstruir su relación con ella. Mientras tanto, comenzó a explorar sus propios sentimientos hacia Paquirri. Aunque ahora sabía que no compartían un vínculo biológico, seguía viendo al torero como un pilar fundamental en su vida. Decidió honrar su memoria de una manera diferente, viéndolo no solo como el esposo de su madre, sino como el hombre que lo había amado y criado como si fuera suyo. A medida que pasaban los meses, Kiko comenzó a encontrar un nuevo equilibrio en su vida. La relación con Javier continuó fortaleciéndose, y aunque todavía quedaban muchas preguntas por responder, ambos estaban comprometidos a construir un vínculo basado en la verdad. Javier, por su parte, se mostró siempre respetuoso hacia Isabel y hacia el legado de Paquirri, algo que Kiko valoró profundamente. La relación con Isabel también comenzó a mejorar lentamente, marcada por pequeños gestos de reconciliación que demostraban que, a pesar de todo, el amor entre madre e hijo seguía siendo fuerte. Este episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Kiko Rivera, no solo en términos de su relación con su familia, sino también en su percepción de sí mismo. La verdad, aunque dolorosa, le había dado la oportunidad de sanar heridas que llevaba cargando durante años y de construir un futuro basado en la honestidad y la aceptación. La vida de los Pantoja, siempre rodeada de luces, cámaras y secretos, había demostrado ser tan humana como la de cualquier otra familia. Mientras Kiko mira hacia el futuro, sabe que aún queda mucho por explorar y sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, siente que está en el camino correcto, con la verdad como su guía. Si esta historia te ha emocionado y quieres seguir conociendo los secretos y primicias del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a Chismeando con Glamour, tu canal de confianza para estar al día con las noticias más impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde siempre traemos lo mejor de tus celebridades favoritas.